mucha agua para su mezcla. En cambio, el proceso alfa, que repito, es en hornos, en ambientes cerrados, es un proceso más sofisticado. El yeso alfa va a tener características de partículas mucho más pequeñas, regulares en su forma y que precisan menos agua para la mezcla. Entonces, mira, el proceso de calcinación nos va a originar dos variedades de yeso. Yeso alfa y yeso beta. Entonces, acá estamos ejemplificando que la piedra de sulfato de calcio dehidratada por el proceso de calcinación se deshidrata y da origen a dos variedades de yeso, el yeso alfa y el yeso beta. Ok, este es un horno de deshidratación, perdón, de calcinación en todo caso, un horno bastante grande, gigante, cerrado. Entonces, ¿qué va a producir? Un yeso alfa. Además, el proceso, además de estar cerrado este horno o este ambiente, lo que va a generar es una presión interna de agua, porque el proceso de calcinación se realiza en húmedo. Ustedes conocen una olla de estas de presión para cocinar más rápidamente, ¿no es cierto? El mismo procedimiento. Una olla de presión, en este caso gigantesca, una olla de presión cerrada, con una cantidad de agua, la piedra de gipso, 120 a 150 grados centígrados durante un tiempo establecido, bajo presión, se va a deshidratar y va a dar origen al yeso alfa. Bien, hasta ahí comprendemos entonces el proceso de calcinación. Finalizado el proceso de calcinación, tenemos un sulfato de calcio, una piedra de gipso deshidratada, que vendría a ser un sulfato de calcio hemihidratado, con media molécula nada más de agua. ¿Qué hace la piedra? Con la piedra no hacemos nada. Se somete a un proceso de pulverización y se obtiene un polvo blanco, polvo de yeso. La presentación comercial del yeso, entonces, en forma de polvo. Esa presentación comercial puede variar para nosotros en odontología. El yeso blanco, en general, es un yeso que se denomina yeso común. Y los otros yesos tienen coloración. ¿Por qué? Porque lo único que hace el fabricante es añadir sustancias colorantes al yeso para distinguir. Posteriormente les voy a identificar exactamente qué colores corresponden a qué tipo de yesos. Lo único que les digo, el yeso blanco es el yeso común, el yeso que utilizamos habitualmente para procesos de albañilería o procesos artesanales. Ese yeso es derivado de la variedad de yeso beta, o sea, partículas grandes, partículas irregulares, un yeso con gran cantidad de agua para su mezcla. ¿Qué propiedades necesito en un yeso? Esto está extractado y en relación con la norma de la Asociación Dental Americana. Veamos. Primero, precisión. Y si ustedes analizan, todo esto está en relación a los materiales de impresión. Porque a un material de impresión requeríamos exactitud de copia, ¿no es cierto? Era uno de los requisitos muy importantes en el material de impresión. Entonces, ¿qué decimos acá? Precisión y, además, capacidad de reproducir detalles finos, contrastando a lo que una impresión nos va a generar. El número 2, estabilidad dimensional. ¿Por qué? Porque si tu impresión, más bien, si en tu impresión requerías
gran exactitud dimensional, que no se contraiga, que no se dilate, que mantenga las dimensiones. Habíamos hablado mucho sobre eso. No puede ser que un yeso cambie esas dimensiones, porque estaríamos hablando de que se estropearía completamente nuestra impresión original. Entonces, precisión, estabilidad dimensional, capacidad para reproducir detalles finos. Imagínate que tenemos que reproducir, por ejemplo, un surco secundario de un molar. Si el yeso no puede entrar a ese detalle, obviamente que el modelo nos sale irregular, sin ese detalle de surco secundario. Entonces, debe tener esa capacidad. Fuerza y resistencia a la abrasión. Qué importante. Además de a la abrasión, yo incremento aquí resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, obviamente. Pero si tiene resistencia a la abrasión, quiere decir que va a tener alta dureza superficial, porque nosotros vamos a trabajar sobre ese modelo y vamos a trabajar con espátulas de corte, espátulas de adición. Por lo tanto, si no tiene resistencia a la abrasión, puede ir desgastando alguna pared y nos daría una irregularidad en el detalle. Tiene que ser compatible con el material de impresión, obvio, ¿no? Porque nosotros vamos a echar yeso sobre una impresión. Y si no hay compatibilidad, ninguno de los dos va a funcionar bien. Un color que distinga, como acabo de expresar, que sea biológicamente aceptable, por supuesto, y que sea fácil de usar. ¿Fácil de usar en qué sentido? En el sentido de que tenga tiempo de trabajo, tiempo de fraguado ideales. Mezcla muy fácil. Esos son los requisitos, entonces, que deben tener nuestros yesos en general. ¿Para qué sirven? En general, sirven los yesos para realizar modelos. El modelo es una copia en positivo de la estructura dentaria, del sistema dentario, de la cavidad bucal, de todo el contenido de la boca de nuestro paciente. Modelo en positivo. Los modelos se distinguen entre modelos de estudio y modelos de trabajo. Al igual que la impresión, recuerdan, les decía, el alginato, el hidrocoloide irreversible, es un material para tomar impresiones de estudio. Entonces, estos son modelos de estudio. Ya vamos a ver con qué tipo de yesos hacemos nuestros modelos de estudio. A diferencia de los modelos de trabajo que vamos a trabajar, sobre los que vamos a trabajar diferentes procedimientos. ¿Para qué más sirve el yeso? Para varios procedimientos en el laboratorio odontológico, como por ejemplo, para fijar modelos en un articulador, para realizar vaciados de muflas, para sujetar diferentes elementos, o sea, para muchos procedimientos. Si podríamos hacer hasta este momento un concepto del yeso, ¿cómo construirían ustedes el concepto de este material? Quiero escuchar ideas. Doctores, comenzaríamos tal vez con que es un material inorgánico. Perfecto, muy bien. Es un material odontológico derivado del grupo de materiales inorgánicos. Perfecto, muy bien. Sigamos. ¿Qué más? Uso indirecto. De uso indirecto. ¿Sí? ¿Qué más? Algo más falta. Que está constituido por el sulfato de calcio. Ya estaríamos entrando ahí a composición, ¿no? Antes, o sea, solo el concepto genérico. Material de uso odontológico, derivado de materiales inorgánicos, de uso indirecto,
¿Qué más falta? Algo más falta. Es un modelo en positivo. Ese sería ya el uso que le vamos a dar. ¿Saben qué les falta? La clasificación de Toledano por el uso de los materiales. Recuerden siempre. De uso de laboratorio, doctor. Correcto, de uso laboratorial, exclusivamente. Entonces, recapitulando, material odontológico, derivado de materiales inorgánicos, de uso indirecto, de uso laboratorial. Perfecto, el concepto está completo de este material. ¿Para qué sirve? Como bien decían, para modelos de estudio, modelos de trabajo y diferentes procedimientos odontológicos. ¿Cuál es la composición? La composición básica central, ya sabemos, sulfato de calcio, dihidratado o hemihidratado. Dihidratado. Hemihidratado. Hemihidratado. O sea, estoy hablando la composición del polvo de yeso. El polvo de yeso que tú compras en una tienda para utilizar. Esa es la composición. ¿Ok? Hasta ahí tenemos la idea. Bien. Atención. Toledano y Philips tienen una clasificación de los yesos por tipos. ¿Alguien ha leído? Yeso de impresión, escayola, yeso piedra de alta resistencia. Correcto. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y Philips, porque ese es el de Toledano, ¿no es cierto? Les cuento que Philips toma tipo 5 más. Expliquemos. ¿De dónde derivan estas variedades de yeso? Estos tipos, perdón, no confundiré. Entonces yeso común, es yeso piedra. ¿No ¿De es? dónde derivan? Básicamente. El escayola, doctor. Derivan de las variedades de yeso. Acabo de decir, el yeso beta tiene un procedimiento, ¿no es cierto? Un proceso de obtención. De ese yeso beta deriva el tipo 1 y el tipo 2 de la clasificación. O sea, el yeso de impresiones y el yeso escayola o yeso común, que lo denominamos en nuestro medio. El yeso, repito una vez más, el yeso de albañilería, yeso de artesanía que tú compras en diferentes tiendas de productos de construcción que venden en quintales, ¿no es cierto? Ese es el yeso tipo 2, o denominado escayola. Es un término más utilizado en España, escayola. Nosotros lo conocemos más como yeso común. Es un yeso blanco, derivado, repito, de el yeso beta. Muy importante. En cambio, de la variedad alfa, el yeso alfa da origen al tipo 3, al tipo 4 y al tipo 5. El tipo 3, en la clasificación que me dabas, ¿quién me dio la clasificación? ¿Qué nombre le dabas? ¿Yeso piedra, eso, doctor? El yeso piedra. Tipo 3, yeso piedra. El tipo 4. ¿Yeso piedra de alta resistencia? Está muy suavito el volumen, si me puedes hablar. ¿Yeso piedra de alta resistencia, doctor? Yeso piedra de alta resistencia. En nuestro medio, a ese tipo 4 o yeso piedra de alta resistencia, lo denominamos más comúnmente yeso para troqueles o yeso de alta resistencia nada más, al 4.
Y el 5, que es una variante de Phillips, que es muy importante porque después les voy a explicar cuál es el uso de ese yeso. El 5 dice es un yeso de alta resistencia y alta expansión. Tómenlo en cuenta y cuando veamos revestimientos les voy a explicar exactamente en qué consiste ese yeso tipo 5. Cualquiera de las clasificaciones en caso de preguntas, de repasos, de examen, lo que sea, cualquiera de las dos clasificaciones es bienvenida y es como una respuesta válida, ¿ok? Recapitulando entonces, el yeso por la calcinación nos da dos variedades de yeso beta y yeso alfa. El yeso beta, a su vez, nos da el tipo 1 y tipo 2. El yeso alfa nos da el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5. El yeso 1 lo mantenemos aún en la clasificación. Históricamente, todos los libros de materiales mantienen solo por tener una referencia, porque yeso de impresión ya no se utiliza, obviamente, apenas como una referencia. Entonces, el tipo 1 para impresiones. El tipo 2, que es el yeso común, utilizamos para realizar estos modelos de estudio. En cambio, el tipo 3, que es el yeso piedra en nuestro medio o de alta resistencia, que es este, para realizar modelos de trabajo. Cuando vamos a trabajar realmente procedimientos, paseamos en este tipo de yeso. En cambio, el tipo 4, que es un yeso para troqueles, tiene mayor resistencia aún y hacemos estos modelos individualizados. Un troquel es un modelo unitario de un diente. Entonces, mira, está independiente este modelo y aquí arriba tienes una base de yeso tipo 3. Entonces, tipo 3 aquí y tipo 4 en el troquel. En cambio, abajo, en el antagonista, apenas yeso tipo 3. ¿Ok? Y el tipo 5, repito una vez más, voy a explicarles cuando veamos revestimientos para que se entienda mejor. Pero el tipo 5 me adelanto que sirve también para realizar modelos de trabajo. Muy importante comprender este elemento. Hoy día hemos aprendido de dónde viene el yeso, hemos conceptualizado el yeso, hemos sabido qué es un proceso de calcinación y hemos hecho una clasificación de los yesos que responde a la Asociación Dental Americana y también hemos visto los usos de los yesos. ¿Cómo cambia de estado el yeso? ¿Cuál sería el proceso de cambio de estado? ¿De qué estado a qué estado? De líquido a sólido sería, más o menos, doctor. De líquido a sólido. Yo no le daría el término de líquido cuando hacemos la mezcla, ¿no? Ojo, la presentación comercial en polvo. Mezclamos con Agua. correcto. Al mezclar con agua, originas un líquido. Una mezcla, ¿no? Líquido. Constituimos una solución. Ojo. O sea, que es un material inorgánico de uniones iónicas, porque puede constituir una solución. ¿Es soluble en agua? Sí, correcto. Habíamos comenzado a decir de que el proceso de deshidratación va a permitir obtener un elemento soluble. Cuando mezclamos con agua, entonces constituimos una solución. Esa solución no es líquido. Tiene una condición de plástico. No se olviden, los materiales en general, odontológicos, van a originar su posibilidad de manipulación en un estado plástico. Porque en un estado líquido es muy difícil que le des forma. Imagínate, a un yeso líquido, ¿puedes obtener un formato así?
No, es imposible. Entonces, siempre vamos a partir de un estado intermedio, un estado plástico. Y para llegar a ese estado plástico, debemos tener una condición fundamental. Medidas de agua y de yeso ideales para obtener esa masa ideal, como bien su compañero decía, una masa plástica. El estado final del yeso, ¿cuál va a ser? Sólido, rígido. Atención. Si me pones en tu examen solo sólido, estaría mal, porque sabemos que hay dos condiciones de sólido: sólido rígido y sólido elástico. Un material de impresión, por ejemplo, llega a un estado sólido elástico. En cambio, el yeso va a llegar a un estado sólido rígido. ¿Gracias a qué procedimiento va a cambiar de estado el yeso? Por lo mencionado, tal vez, doctor, la calcinación. A una la solución calor. saturada. Fraguado. El proceso químico de fraguado. El lunes vamos a entender el proceso químico de fraguado, que me adelanto a decirles, es un proceso inverso al proceso de calcinación. O sea, me quedo con todos estos conceptos para que ustedes revisen, analicen, lean, conceptualicen y para que la próxima semana podamos entender el proceso de fraguado de los yesos y ver algunas características y propiedades que tienen los yesos. ¿Me quieren hacer una pregunta? Adelante. ¿Cuál es el estado final del yeso? El estado final sólido, rígido. El del modelo. Doctor, yo quería hacerle, bueno, me confundí, creo. ¿El sulfato Vale. de calcio es hemihidratado o dihidratado? La piedra de gipso, el mineral, es sulfato de calcio dihidratado. Bien. El procedimiento de calcinación persigue deshidratar a la piedra de gipso parcialmente. ¿Hasta qué punto? Hasta tener media molécula de agua. Por consiguiente, el yeso es un sulfato de calcio hemi o semihidratado. Ya, doctor, gracias. Ahora se entendió, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Doctor, Adelante. En la clasificación de Toledano, la primera y la segunda dice que según el yeso París es igual que el yeso beta, que usted decía, por la otra clasificación de Phillips. Me olvidaba, justamente, siempre es la duda que queda, el yeso París. ¿Dónde se origina el yeso París? El yeso París es también un yeso derivado del beta. Es un yeso tipo 2, solo que tiene como particularidad que es cernido, o sea, son partículas seleccionadas. Al yeso tipo 2 se genera un proceso de cernido donde tenemos partículas más regulares. Es un yeso de mejor calidad que el 2 en estructura final. Entonces, si tú analizas acá, por ejemplo, en este modelo de estudio, tú notas una zona lisa. Es un yeso tipo París. Esa es la diferencia con el tipo París, entonces. Es un yeso beta por su origen. ¿Y se puede decir que es de mejor calidad? Sí, indudablemente. Tiene un mejor acabado que el yeso común. Es menos poroso. Pero no es más resistente, ojo. Ok, gracias, doctor. Nada. ¿Alguien más quería preguntar? Doctor, entonces, ¿cuál sería el yeso que usamos para nuestra profesión? ¿El yeso para odontología? Sí, doctor.
todos. El yeso de impresiones que ya no se utiliza obviamente, ¿no? El tipo 1. El tipo 2, el yeso común para hacer modelos de estudio. No siempre vas a utilizar un yeso París. Si es un modelo de estudio muy rápido, suficiente un yeso común, menos costo y porque es apenas para hacer análisis, una medida y punto. Para hacer Entonces, procedimientos doctor, en laboratorio, el yeso común también. Para modelos de trabajo, el yeso piedra. Para troqueles, el yeso tipo 4. Para modelos de cierta característica, el yeso tipo 5. O sea, todos los yesos se usan en odontología. Adelante, alguien me quería preguntar. Gracias, doctor. entonces, doctor, el yeso común y el yeso París es para modelos de estudio. De acuerdo, correcto. Modelos de estudio. Y doctor, ¿el acabado es el mismo? ¿Sólido, rígido? Sí, todos ellos llegan al estado final de sólido rígido. Ya sea yeso París u otro yeso. Correcto, todos ellos. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Doctor, la próxima clase vamos a tocar propiedades. Sí, la próxima clase vemos fraguado y vemos propiedades. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Ok, entonces nada más por hoy. Que tengan unos buenos días y repasen, revisen, estudien y no se olviden traer cualquier duda, cualquier cuestionante a las clases para poder salir con mejor concepto. ¿Ok? Chao, que estén bien. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Chao, gracias. Hasta luego, doctor. Chao, chao.